es claro que está cambiando completamente cómo funciona nuestra democracia. Así por las buenas pasa. No, pues sí, Así, padre. bajita la mano, baja esa pistola y pasa, por favor. Es una reforma fiscal para cobrarle más impuestos a los ricos. ¡Oh, wow, wow, wow! Miguel, dame un Es que segundo. tú no sabes. Porque tú no te acabas de dar cuenta de lo que acaba de pasar. Los votos de 200 ciudadanos. Y van a ser muy pocas personas las que estén haciendo esto. Entonces sí nos vamos a tardar un montón. No FM Radio presenta Honores a la Bandera, Patria y Podcast. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es martes con M de México y eso quiere decir que hoy tenemos honores a la bandera. Muchísimas gracias a toda la gente que en estos instantes nos esté viendo en vivo, en directo y a todo color vía Patreon, patreon.com/todo menos miedo. Y un saludo a toda la gente que en algún momento se conectará y saludará y a toda la gente que nos escuchará en nuestras diferentes plataformas. Este episodio en particular está dedicado a Abraham Sánchez, Marilu Trujillo, De Carola 1996, El Valerius 89 y Navegante del Valle. Les mandamos un abrazo. Y el otro día, no sé quién de ellos nos dejó un mensaje así como de, solo por ustedes voy a votar. También creo que fue Navegante del Valle y luego Carola también puso como... Tengo muchas cosas que hacer y además me tengo que informar, pero todo por ustedes. Oh. De verdad Lo que entendieron Nuestro todo. corazón. si quisiéramos nosotros meter una apostilla en este inicio de programa, decidimos sacrificar nuestros números. Nuestra audiencia. Sí vimos cómo cayó. Lo Nuestras vimos. métricas, simplemente para atender el llamado ciudadano. Y estamos contentos de haberlo hecho, la verdad. Hoy terminamos con este ciclo dedicado enteramente a la reforma, no a la reforma, a la elección del Poder Judicial. Ujú. Entonces, agradecemos a todos nuestros invitados, agradecemos a toda la gente que estuvo al pendiente, agradecemos todos los comentarios que hemos recibido por redes sociales, a toda la gente que te mandó preguntas, Gaby, también les agradecemos muchísimo. Y sobre todo, el día de hoy queremos agradecerle a Miguel Alfonso Mesa de Defensores, que tuvo tiempo para platicar con nosotros hace unos días. Esta entrevista se grabó Previo. el jueves de la semana pasada. Así es, el Entonces- jueves 15 de mayo. Entonces, nada más para tenerlo claro en términos de las fechas y todo lo que cambia día a día, el jueves 15 de mayo logramos platicar con Miguel Mesa. El día de hoy es martes 20 de mayo. 20 de mayo y, queridos amigos, platicamos con Miguel Mesa de Defensores, hablamos de la elección al Poder Judicial, hablamos de defensores, hablamos de Chismes. muchos chismes, muchos chismes. Hablamos de la reforma tributaria, hablamos de, ¿cómo se reforma llama? fiscal. La reforma fiscal, la necesidad de la reforma fiscal. Fuimos criticados duramente. Ujú, así es, pero también, Pero acompañados también. sí, Sí. hubo asperezas musicales. Pero solo musicales. Solamente musicales, pero agradecemos muchísimo a Miguel que se haya dado este tiempo. De verdad vale muchísimo la pena conocer su proyecto, Defensores. Lo pueden ubicar así tal cual, Defensorex con X. Y sobre todo lo pueden ubicar ustedes muy claramente en Instagram y en las páginas oficiales de Defensores, allá en la World Wide Web. Así se llama, eso quiere decir el www, ¿no? Ajá. Sí. Entonces, queridos amigos, es momento de esta entrevista, no sin antes decir ¡México! ¡México! ¡Qué grande eres! Pues estamos muy contentos porque en estos instantes nos acompaña el gran maestro Miguel Alfonso Mesa de Defensores. ¿Cómo estás, Miguel? Chido, muchas gracias por invitarme. Me gusta estar acá con ustedes. No, pues gracias por darte el tiempo. Se ve que has tenido una agenda ocupadísima. Uf. Lo que la ciudadanía Veo demanda. madreado, ¿no? Ya. Se nota No te que- preocupes, ya viene el 1 de junio. La mala noticia para ti y para toda la sociedad civil es que después del 1 de junio Todo va a viene el cambiar. 2 de junio y a partir de ahí el 3 de junio y a partir de ahí el 4 de junio y de ahí las consecuencias. ¿Qué hicimos? Pero te agradecemos muchísimo que te des el tiempo y que te desmañanes con nosotros y que nos dejes platicar contigo porque nos interesa mucho lo que has estado haciendo y nos interesa mucho justamente cerrar estas conversaciones que hemos iniciado desde hace ya un mes alrededor de este proceso electoral en el cual estamos
Pues me gustaría decir que estamos involucrados todos, pero según los últimos porcentajes, no todos estamos involucrados De hecho, casi nadie. en este proceso electoral. Entonces, podríamos decir que estamos al pendiente de este proceso electoral y justamente terminamos con Miguel Alfonso Mesa para terminar de conversar sobre las elecciones al Poder Judicial. Muchísimas gracias otra vez, Miguel, por estar con nosotros. No, encantado. Acá, qué bueno que también están vigilando lo que están haciendo estos güeyes con el Poder Judicial. Pues estamos tratando, amigo. De verdad que estamos tratando porque Es complejo. una de las conversaciones importantes para nosotros es más o menos lograr transmitir de que esto ya empezó y de que esto va a tener consecuencias en la vida de todos nosotros de una u otra manera, ¿no? Entonces que lo mínimo que podemos hacer es estar al pendiente y participar en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? Claro. Muy bien, Sí. pues solo para presentarte oficialmente, Miguel Alfonso Mesa es abogado y es presidente de la Asociación Defensores. Y quizá tendremos que empezar un poco por ahí. Miguel, ¿qué es Defensores? Bueno, mejor hay que empezar porque no soy abogado, soy casi abogado porque ¿Cuasi abogado? ¿Por no, qué? no he terminado la pinche tesis, entonces Ah, No. ¿Cuántos años tienes, Miguel? tengo Perdón. 27, tengo 27. 27. Sí, ya me tardé, voy a ser de esos que se tardaron sus añitos en sacar el título. Mientras salga, X. Pero bueno, Defensores justo es de las razones por las que no me he titulado. Sí, me imagino, justo te iba a decir que igual y no vas a tener el título pronto, pero tienes ya muchos bajo el brazo, ¿no? Ujú. Sí, pues yo llevo 8 años dedicándome a darme de madrazos con el gobierno Ujú, y con políticos corruptos, digámoslo ujú. así. Y justo hace un año hice esta organización civil con amigos con los que había compartido trinchera, ¿no? Varios de ellos, habían estado también en organizaciones de litigio. Y pues bueno, es que la neta estuvimos dando el pleito desde el último año del sexenio de Peña Nieto. Ok. Ujú. Lo primero que hice así, mi primera chamba fue presentar 80 denuncias por desvíos de recursos en contra de Peña Nieto, ¿no? Así, y cada denuncia era de más de Uf. 30 millones de pesos. No. Entonces a mí cuando me dicen, ay, es que nomás estás chingando Morena y no es cierto, o sea, literal lo primero que hice fue chingar al otro güey. Me Este, encanta, Miguel, tú te dedicas a chingar a todo el mundo, A quien se ponga pues, enfrente. pues no a todo mundo, a los, a los neta, que merecen ser chingados. sí, a los que se pasan de lanza, la verdad. Ujú, Y pues bueno, entre otras cosas, ya ven que AMLO canceló un aeropuerto, Ujú. ujú. que nos costó 300,000 millones de pesos, eso como mexicanos. Y entonces fue de los primeros casos en los que me tocó participar. Y esto es relevante porque a mí me dicen, oye, ¿tú por qué estás haciendo esto de la elección judicial, no? Y es porque me tocó ver desde cerca, desde hace más de 6 años, bueno, no, sí, como 6 años, cómo presionaron a los jueces. O sea, en el caso del aeropuerto Ah. teníamos 147 amparos y logramos suspender la cancelación del aeropuerto. Y lo primero que hicieron para presionar a los jueces fue juntar todos los asuntos en un solo juzgado y en un solo tribunal, porque es más fácil presionar a 4 personas que a Ujú. 70 jueces, ¿no? Entonces les fueron doblando las manos y hubo un magistrado que no se dejó, se llamaba Jorge Arturo Camero, y lo que hizo el gobierno fue fue suspenderlo del puesto, lo removieron del puesto. Lo No. removió además Arturo Saldívar en una conferencia de prensa, donde dijo que por primera vez quitaban a alguien por un caso de corrupción, ¿no? Entonces, eh, digamos, desde ahí me tocó ver cómo empezaba a haber un cambio en el Poder Judicial, donde con suspensiones, inventándoles expedientes a los jueces y demás, los presionaban para resolver a favor del gobierno, pero el problema fue que no lograron doblar al Poder Judicial y ese es el motivo de esta reforma, ¿no?
donde sí pudieron doblarle las manos, por ejemplo, al INE un poco, pues ahí el INE sigue existiendo, no lo han Ujú. desaparecido, pero como el Poder Judicial resistió hasta el final, lo están desmantelando. Y en realidad, pues ahora tenemos una elección judicial y mucha gente piensa, ay, qué hueva participar en la elección judicial, no lo entiendo, o no me importa quiénes son los jueces, si yo no tengo un asunto. Y creo Claro. que hay un punto importante que es, está cambiando la naturaleza de nuestra democracia, ¿no? Ujú. Cerca de un punto que quién sabe si sigue siendo democrática. México está viviendo la destitución judicial masiva más grande de la que se tenga registro en la historia del mundo. Son más de 7.500 jueces que están siendo destituidos en solo 3 años, la mitad este año y la mitad en 2027. Ujú. Entonces, ¿cómo chingados estamos viviendo un golpe de Estado al Poder Judicial de esa magnitud? Y la respuesta de la mayoría de la ciudadanía es, pues no me importa y no participo y no hago nada y a mí no me afecta, ¿no? Cuando Mm. es claro que está cambiando completamente cómo funciona nuestra democracia, si le dan un madrazo así donde tumban a todos los jueces para poner a los jueces del partido en el poder. Y bueno, ahí ahorita empezamos a entrar a más detalle, pero el otro tema es que eso no está pasando, es decir, no están logrando controlar la elección judicial desde el partido hegemónico. Hay un chingo de tribus que se están peleando por poner a sus jueces. Sí. Y algunas de esas tribus, pues, son del crimen organizado, ¿no? Claro. Entonces, la verdad no tienen control sobre el proceso y nos pusieron, ahora sí que sacaron el botín para que se lo queden los peores intereses del país. Sí. Oye, Miguel, vamos a entrar directamente a lo de la reforma, porque es el... Pero sí te tengo que preguntar. O sea, estás manejando unas cifras cronológicas muy marcadas, pero también nos dijiste hace un momento tu edad. Entonces, sí me gustaría entender por qué más o menos entre tus 18 y 19 años, en Ujú. vez de empezar a drogarte salvajemente, decidiste amar a la Constitución. Con Eh, locura. ¿Qué pasa en la vida de alguien que dice, ah, voy a ir a una fiesta? No, voy a estudiar la Constitución. Quítate. es ¿No? que yo no sé, yo no sé por qué asumes que no me drogué salvajemente. No lo digas aquí, va a quedar Hay tiempo registrado. ¿Y qué para tal si vas a todo. ser presidente en No, algún no, momento? no. Tampoco me drogué salvajemente. Ajá, Este, no, pues a ver, mira, yo era un analfabeta a los 16 años. ajá. Me regalaron libros y hubo uno que me atrapó y quería estudiar filosofía, ¿no? Y ¿Qué libro? em, el que me atrapó se llama La elegancia del erizo, es una novela, nada que ver. Ajá, claro. Pero eso me hizo empezar a leer y luego llegué a otro que se llama Dos teorías de la libertad de Isaiah Berlin, Ujú. que es un filósofo ruso. Y básicamente el güey dice, a ver, ok, si te interesa la filosofía y quieres buscar el conocimiento, pues en general lo que piensan esos güeyes es que hay que buscar el conocimiento sobre el bien, ¿no? Y más que buscar entonces el conocimiento, pues hay que intentar impactar en la vida pública, Ujú, digamos, en cómo es la sociedad, porque ahí es donde se define gran parte de lo que nos puede llevar a estar mejor o peor. Entonces, yo decidí estudiar ciencia política, luego me cambié a derecho y me acuerdo que un día estaba en mi clase de 7 de la mañana que no le ponía atención, no sé ni qué pinche clase era. ujú, Estaba viendo las noticias en mi compu y vi que se acababa de publicar la investigación de la estafa maestra. ujú. Es este desvío de 13.000 millones de pesos en el gobierno de Peña Nieto, a través de empresas fantasmas que eran contratadas por las universidades. Sí. Y ahí yo dije, porque además estaba bien chida la página, ¿no? O sea, había pues como todo el esquema de las universidades y luego de cómo se llevaron el dinero a todas las empresas y luego a otras empresas y luego a personas que vivían no sé, había un caso textual de una persona que vivía en un basurero y que se supone que era dueña de esta empresa Ujú. multimillonaria.
Y cuando yo vi todo eso, dije, no mames, qué chingón, o sea, yo quiero trabajar ahí algún día, ¿no? Ujú. Entonces eso lo había publicado Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción. Y pues como un año después fui a pedir chamba ahí a Mexicanos contra la Corrupción. Les dije, güey, la neta es que no sé si tienes una vacante, no sé si tienes presupuesto, pero yo quiero trabajar aquí y si no tienes para pagarme no hay pedo. Y si no me contratas ahorita, yo voy a regresar en 2 años y te voy a volver a pedir trabajo, ¿no? Y se apiadaron y dijeron, sí, está bien, o sea, Sí, tranqui, güey, Ah, tranqui. pásale. Miguel, nos acabas de asustar muchísimo, mejor pasa. Así por las buenas pasa. Pues sí, Así, pásale. bajita la mano, baja esa pistola y pasa, por favor. Sí, entonces, pues de eso, o sea, sí estaba joven, no sabía un carajo y también por eso me he tardado tanto en graduarme, ¿no? Porque siempre está sucediendo algo tan importante en el país que digo, ay, güey, o sea, ponerme a estudiar estas madres, digo, hay materias que me encantan, ¿no? Pero las demás como que, digo, ya las terminé hace mucho tiempo, ya no más falta la tesis, pero sí, pues hubo semestres que de plano dije, güey, ahorita hay una guerra, o sea, ahorita hay la guerra judicial más grande que va a haber en muchos años, ¿no? Ujú. No Prioridades. sabía que iba a ser tan pronto la siguiente guerra judicial grande, pero era la del aeropuerto en ese momento y dije, no voy a meter ni una materia, o sea, me voy a meter a los trancazos. Entonces, pues sí, llevo poco, pero ha estado intenso. Pues sí. Pues Qué listo, mi chido. querido Miguel, muchísimas gracias. Eh, Entrando un poco en detalle, ¿nos puedes contar sobre el litigio que interpusieron en contra de la reforma judicial? Y ahora que está aprobada, ¿qué sigue Con Sí, respecto a ese con litigio, ese digamos. litigio? claro. Nosotros presentamos varios amparos en contra de esta reforma por un chingo de razones, ¿no? Porque está mal la reforma, pero también porque estuvo mal hecha y entonces no es una reforma constitucional, es lo que nosotros decimos. O sea, si la receta para hacer un pie dice que de limón, dice que le tienes que poner limón y huevo y no sé qué, pero tú al final le pones chocolate y no lo metes al horno, pues no es un pie de limón, ¿no? Guacala. Entonces, también hay pasos para reformar la Constitución y si no sigues esos pasos no se reforma. Y a mí me Ajá. tocó estar cuando se discutió esta madre. O sea, me tocó estar en un gimnasio encerrado. Ah, tú estuviste ahí. Yo estaba ahí encerrado, yo estuve ahí hasta las 7 de la mañana que se terminó de votar la reforma, porque le iban a votar en la Cámara de Diputados. Ujú. Entonces los trabajadores y los estudiantes cerraron los alrededores de la Cámara de Diputados, hicieron una sede alterna que literalmente era un gimnasio con unas canchas de básquet, le metieron un chingo de sillas para los 500 diputados, además estaba como atrincherado porque es allá dentro del autódromo, entonces pues imagínate, o sea, tienes muchísimas, eh, digamos, un perímetro bien asegurado alrededor para que nadie se meta. De hecho, fue un desmadre entrar, o sea, yo en ese momento trabajaba con una diputada y, bueno, la diputada no la dejaban pasar, este, a las, no sé, 1 de la mañana, tú veías quién estaba discutiendo ahí y ya no eran los diputados, o sea, quienes estaban sentados en sus asientos eran sus choferes, sus asesores, otras personas. What? Entonces decíamos, oye, güey, ni siquiera hay quórum, ¿no? Que es pues esta necesidad de que haya la cantidad mínima de diputados para que algo se pueda votar. Ujú. Los votos se contaron así a mano alzada. Literal, la diputada con la que yo trabajaba traía una hoja de papel donde iba así, tenía votos a favor, en contra y los partidos, ¿no? Y entonces iba anotando palitos cada vez que iba diciendo su No, voto. qué horror. Entonces así se aprobó esta pinche reforma y luego en el Senado, que ya saben que hubo un portazo, se metieron estudiantes y trabajadores a donde discuten los senadores, se llevaron la discusión a otro lado, el gobierno estaba extorsionando a un senador, por otro lado también rociaron a uno de gasolina cuando estaba intentando entrar a la sede alterna, o sea, hubo muchísimas irregularidades, ¿no? Entonces, es parte de por qué peleamos esta reforma y la otra es pues porque le dan su madre a la división de poderes.
Ya. Entonces, perdón por haberme alargado tanto con No, eso. muy bien, muy bien. No, sí, es un contexto Pero importantísimo. el tema es, nosotros conseguimos una suspensión definitiva, ¿no? Eso significa que ya no se podía implementar la reforma. Eh, Literalmente nada de la reforma se podía conforme a esta suspensión que obtuvimos. Ujú. Y esa suspensión, de hecho, sigue viva hasta el día de hoy, Ujú. ¿no? O sea, tenemos una orden judicial que dice que nada de esto se puede hacer. Pero pues ya desde hace varios años al gobierno le vale madres lo que diga el Poder Judicial, porque tienen el poder para que les valga madres. Y aún así han hecho toda esta reforma. ¿Qué sigue con el amparo? Pues ahí está, pero lo vamos a perder y si lo ganamos, la verdad es que no va a pasar nada. Ya. Por eso ya como que hay que entender, y muchos abogados no lo entienden, pero ya que llevar las luchas políticas a la arena jurídica no va a funcionar por muchos años, ¿no? Entonces, hay que luchar la política pues en las calles, en los medios, haciendo organización colectiva, acciones comunitarias, pero ya como que esa puerta creo que está bastante cerrada y hay que aceptarlo. Y hay que aceptar también que hay otras reglas del juego, ¿no? O sea, ahora se eligen 881 cargos federales este año y pues quien diga yo no participo porque no legitimo, pues yo creo que está en un error, porque una, la reforma está legitimada, ¿no? O sea, toda la Ujú. gente, la mayoría de la gente está a favor de esta reforma. Eso dicen las encuestas. En segundo lugar, pues ya está en la Constitución Pues sí. y van a ser las reglas ahora, ¿no? Entonces, los que no participan, pues simplemente se la están dejando más fácil, creo yo, a otros intereses que se adueñan del Poder Judicial. Entonces creo que está bien estar en contra, yo por eso siempre digo, yo, o sea, no podría estar más en contra de esta reforma, Ujú. hasta tengo un amparo en contra de ella, pero creo que lo que podemos hacer en este momento ya es participar activamente eh, para intentar que las cosas no salgan tan mal, ¿no? Ok, Claro. claro. Sí. ¿Tú crees que el Poder Judicial, que estaba en tu opinión, necesitaba una reforma de esta envergadura? O sea, no esta, pero necesitaba una reforma profunda. Mira, yo creo que es bien cómodo hablar de que se necesita una reforma al Poder Judicial. Yo creo que la reforma que se necesita es una reforma fiscal para cobrarle más impuestos a los ricos. ¡Oh, wow, wow, wow! Miguel, dame un Es que segundo. tú no sabes. Porque tú no te acabas de dar cuenta de lo que acaba de pasar. Pero Nos lo has hemos validado dicho. de una manera. Pero lo hemos dicho desde hace años, como unos locos en el desierto. Tenemos güey. un canto incluso. grito Tenemos que un lo podemos canto, presumir. tenemos. Ajá. O sea, no puedes Como creer misa, lo importante sí. que es esto para nosotros, Lo Miguel. vamos a hacer para ti. ¿Qué huevo. queremos? Reforma fiscal. ¿Y cuándo la queremos? Ya, 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 ya. Reforma ¿Ves? fiscal progresiva hacia los ricos. Sí, claro. ¡Wow! Por fin. Nos hemos encontrado. Muy bien, pues creo que pueden mejorar su canto, pero creo que Ah. ¡Qué duro! Es que nos pusimos nerviosos. Sí. Sí, aprovechen que está ahí Jorge para Yo que con Sí, pianos. les dé para que lo un beat de armonicemos. guitarra para que lo hagan, Simón. Jorge Ah, está muerto de eh. vergüenza abajo de la mesa. Yo no participo aquí. No nos voltea a ver. Ajá. Oigan, y parece que no está, o sea, a ver, ¿por qué está relacionado ese tema? Porque el pedo en México es que no hay dinero para el Poder Judicial. Sí. Deberíamos tener 16 jueces por cada 100,000 habitantes. Tenemos 2. ¿Cómo chingados el Poder Judicial que había por... Puedes hacerle 20 reformas. Puedes poner que le van a mochar la mano a los jueces que liberen narcos. Ok. Sí. No vas a Saludos a arreglar, Bronco. no vas a arreglar el problema de justicia si no le das más recursos al Poder Judicial, ¿no? Entonces, yo creo que la reforma que se necesita es otra. Y fíjate, o sea, digamos, en la experiencia de quien litiga, digo, no me digo abogado porque no lo soy todavía, pero sí he litigado mucho. Y en mi experiencia, en juzgados administrativos no había corrupción, ¿no? O sea, que son los juzgados donde estás combatiendo los actos del gobierno. En juzgados penales, ahí sí había un tema bien complicado. Yo he hablado con juezas que me han hablado de compañeros que pues sí recibían sobornos y ¡Ah! cosas por el estilo.
Eh, no creo que sean la mayoría de los casos y ni siquiera son los casos que el gobierno denuncia, porque el gobierno dice, ah, sí, pinches jueces corruptos, que Ujú. liberan a narcos, que se las ponen sencillas, que nosotros tanto que nos esforzamos y ya que tenemos a alguien agarrado, lo sueltan, ¿no? Y tampoco es eso lo que pasa, o sea, lo que pasa es que las fiscalías son una porquería, o sea, si el poder judicial está mal, Ujú. las fiscalías están mucho peor. Ujú. Un juez tiene que hacer su chamba y aplicar la ley, ¿no? Entonces, si mañana agarran al Mencho y se lo llevan a un juez penal y le dicen, aquí está el señor Mencho, Don Mencho. nuestras pruebas en su contra es que le encontramos esta bolsita de marihuana, Ujú. pues no lo pueden sentenciar por delincuencia organizada, ¿no? Si las pruebas que lleva la fiscalía son, oye, tiene todo este esquema, hemos detectado que estas son sus cuentas bancarias, así mueven el dinero, han asesinado a estas personas, aquí están las pruebas de que las han matado, tenemos estos peritos que lo han demostrado, tenemos estos videos, tenemos todo el caso bien armado, pues ahí sí meten a la cárcel al señor Mencho. Pero lo que sucede en muchos de estos casos es que no hay pruebas, porque Ujú. las Claro. fiscalías no hacen bien su trabajo. Y entonces los jueces se enfrentan con que puta madre, mañana voy a salir en la mañanera por liberar a esta persona, pero es que la pinche fiscalía no me dio nada con qué agarrarle y meterlo a la cárcel, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, sí se necesitaba una reforma, sí se sigue necesitando, esta reforma no arregla nada, empeora todo, pero por ejemplo, algo que se tenía que arreglar ni siquiera tenía que ver con cómo está organizado el Poder Judicial, está relacionado con los formalismos, ¿no? O sea, en Colombia existe una cosa que se llama la tutela colombiana, Ujú. donde hay casos donde una señora que no tiene computadora agarra una hoja de libreta y escribe que su vecino está afectando su vida porque está tirando desechos en su casa y es agresivo y demás. Y esa es su demanda. Y Ya. los juzgados allá están obligados a decir, ok, estos son los derechos de la señora, estas son sus pruebas, vamos a revisar y vamos a ver cómo le damos justicia. Y así debería funcionar la justicia. La gente no tiene por qué ser experta en derecho para poderse defender. Ujú. Acá en México lo que tenemos es mil formalismos que incluso entre abogados, pues es muy difícil muchas veces comprobárselos a un juez. Entonces, digamos, esas reformas de hacer más accesible la justicia ni siquiera tenían que ver con lo que se está haciendo y bueno, lo que hicieron nos está dejando muy lejos de poder mejorar algo, ¿no? Oye, Miguel, y digo, más allá del paroxismo de satisfacción que recibimos con tu respuesta, eh, ¿podrías ahondar un poquito en términos de qué tipo de reforma fiscal es la que necesita este país justamente para, o la que necesitaba este país justamente para aliviar la carga sobre el Poder Judicial y también pues las otras inmensas cargas que tiene en el lomo la ciudadanía de este país en términos de programas sociales, en términos de obra pública y demás? Sí, claro. Mira, no traigo los datos tan frescos ahorita, Sí, no, pero no te preocupes, aquí entre carnales. Ya sabes. Sí somos México es de carnales, los... ¿no, Miguel? Algo tranqui. Sí, claro. A huevo, Uh. muy bien. México es de los países que menos impuestos cobra, ¿no? Ujú. Creo que de la OCDE, que son como los países más grandotes, estamos al final de la lista. Entonces, eso significa que no hay dinero para las cosas que, digamos, para los servicios y bienes públicos, que son desde tener calles decentes hasta tener hospitales que no se estén desmantelando todos los días, tener escuelas de buena calidad, tener suficientes jueces para atender los millones de delitos que se cometen al año en el país. Y una reforma fiscal, o sea, tendría que ser progresiva, es decir, que le cobre primero a los más ricos, que son los que más tienen, con menos esfuerzo, y que además tienen muchos mecanismos para eludir el pago de impuestos, ¿no? Entonces, es como, bueno, son un chingo de reformas las que se necesitan, pero aún Hmm. así es como aumentarle los impuestos
a los que más tienen y a las empresas que más tienen. Otra es evitar que eso implique una fuga de dinero y entonces que lo único que hagan es, pues me llevo todo a las Islas Caimán para no pagarlo en México. Es Ujú. decir, una reforma para evitar la elusión fiscal o la evasión fiscal. Y la otra también es una reforma para incluir todo el mercado informal, en, digamos, en una economía que sí paga impuestos, ¿no? Y ahí hay un tema en la mente de los mexicanos que si seguimos ahí siempre nos vamos a estar resbalando en el mismo lodo, que es, yo no pago impuestos porque el gobierno se los chinga, ¿no? Y Claro. Sí. todo está mal porque el gobierno se chinga los impuestos y hay corrupción. Pero eso es una mentira. Todo está mal porque no tenemos pinche dinero para gastar en nada. O sea, Ujú. aunque no se chingaran nuestros impuestos, tendríamos una basura de escuelas, una basura de hospitales, una basura de calles como los tenemos hoy en día. Ah, Y eso se debe a que no tenemos suficiente dinero para tener cosas bonitas ahí en la calle, ¿no? Los países que siempre ponen de ejemplo, no sé, Dinamarca. Finlandia y estas cosas pues cobran muchísimos impuestos y por eso todo está bonito, ¿no? Entonces, ahora, el hecho mismo de que el gobierno no cobre impuestos le impide combatir la corrupción, porque ¿cómo combates la corrupción si nada más tienes contratados a tres analfabetas que no tienen ningún mecanismo para investigar realmente casos de corrupción, no tienen un sistema, o sea, yo he visto los sistemas por dentro que tienen las autoridades para combatir la corrupción Ajá. y son de verdad de Asquerosos. mucha tristeza. A mí me ha tocado construir algunos y bueno, sí hay cosas que se puede, también, ¿eh? Se puede hacer mucho con lo que hay y no lo hacen, ¿no? A mí me Que tocó, eso es algo, ese es un matiz Importante. importantísimo, ¿no? Que no hay voluntad tampoco, ¿no? sí, tampoco hay voluntad, o sea, a mí me tocó una vez trabajar en una contraloría en la Dirección Anticorrupción y entonces teníamos la posibilidad de pedir información fiscal y estábamos investigando empresas fantasmas. Y pues ya pedimos las como transacciones de una empresa fantasma y me di cuenta que tenía transacciones como por 1.000 millones de pesos con empresas que yo creo que fácil el 70% también eran fantasmas. Entonces hice el cálculo, ¿no? O sea, eran como 900 empresas que yo calculaba que eran fantasmas. Estas 900 empresas eran como el 7% de todas las empresas que se tienen detectadas en el país. O sea, en el país solo se han detectado 13.000 empresas fantasmas. Y yo con un solo caso, con ver las transacciones de una sola empresa, me di cuenta de otras 900. Entonces, Oh. realmente sí es fácil llegar ahí y la verdad lo que sale de empresas fantasmas es la punta del iceberg. Hay muchísimas cosas ahí y sí se pueden encontrar, ¿no? Entonces, bueno, pero el tema es yo sí creo que necesitamos una reforma fiscal y si insistimos con que no vamos a pagar impuestos porque, o sea, es como comértela, como estos dibujos que se está comiendo la cola a sí mismo la serpiente Uroboros. Ujú. y no sales de ahí, ¿no? Porque no pagas impuestos porque hay corrupción, pero no combates corrupción porque no hay presupuesto Mm. para combatirla. Y en Ujú. realidad, la neta, si hubiera más dinero ahí en el gobierno para tener bienes públicos, todo estaría mucho mejor, aunque siguiera habiendo corrupción, ¿no? Claro. Ya. Digo, ya empezaste a responder la siguiente pregunta. Digo, ya dijimos, la reforma judicial es un hecho, no hay vuelta atrás, ya está en la Constitución. Jugando un poco al hubiera y sería, ya nos respondiste un poco el hubiera, que es cuál hubiera sido para ti la reforma judicial necesaria para México y cuál sería el camino que podríamos construir a partir de esta base que tenemos ahora. Yo creo que lo que hay que construir no tiene que estar pensado en función de lo que está pasando ahorita, Ah, a Ok. ver. porque a ver, hay un gran vacío en México y Ah, esto, a ver, lo estoy diciendo tal vez por primera vez, pero es algo que ya llevo tiempo dándole vuelta, ¿no? Y es, em, vivíamos en un régimen del PRI, Ujú. donde el PRI controlaba todos los sectores sociales, ¿no? Entonces tenía sus organizaciones de campesinos y de ujú. trabajadores públicos y demás, y les decía por quién votar y así controlaba la democracia.
Y luego vino la transición en el año 2000 y se cayó ese sistema. Entonces toda esta cosa, todo este aparato, pues quedó un poco fragmentado, ¿no? Y en ningún momento, creo, se construyó algo que fuera diferente a ese aparato. Simplemente hubo un vacío por 18 años. Ya. Eh, o sea, ¿a qué me refiero? En Estados Unidos hay mucha cultura de organización comunitaria, ¿no? Allá le llaman grassroots movements y es Claro, como todas estas redes ciudadanas que se tejen desde la ciudadanía para resistir los abusos del poder, para ayudarle a tu vecino, para lo que sea. Y acá en México, no sé si ustedes, pero si pasa una tragedia aquí cerca de mi casa al día de mañana, los vecinos no tenemos ninguna forma de actuar de manera colectiva para hacerle frente, ¿no? Claro. O sea, eh, y la verdad es que los mexicanos estamos atomizados porque nunca se construyeron esas redes ciudadanas. Entonces, yo creo que mientras no haya una organización comunitaria capaz de dar algo de resistencia en contra de los grandes poderes, y los grandes poderes no siempre son el gobierno, a veces son grupos criminales, a veces son televisoras, a veces son empresas que se chingan nuestra agua, nuestra tierra, nuestro aire. Mientras no exista esa organización, pues simplemente van a estar cambiando de cara a los monstruos, pero los ciudadanos vamos a ser incapaces de hacerles frente, ¿no? Entonces, yo creo que la elección judicial es una buena oportunidad para construir eso. Ujú. Digamos, es una buena excusa para hacerlo, ¿no? Porque sí hay mucha gente preocupada, aunque la participación es baja, hay mucha gente muy preocupada en que no lleguen narcos, por ejemplo, a la elección judicial. Sí, claro. Y ahí encuentras de todo tipo de gente, o sea, tanto los que están en contra de Morena como los que están a favor. Y creo que un poco se trata de encontrar qué nos une como mexicanos, más allá de seguir en estas confrontaciones de Morena contra oposición y demás, y pues intentar juntarnos porque somos como las hormigas de bichos, ¿no? Y Ujú. los saltamontes de lo que tienen miedo es de que nos organicemos Mm. y que nos demos cuenta del poder que tenemos si estamos organizados. Entonces yo creo que hasta que no se construya esa estructura social que nos permita resistir los abusos, pues estos abusos van a seguir pasando, sea la elección judicial o sea alguna otra cosa, ¿no? Entonces, yo sí creo que es algo más profundo lo que tiene que cambiar, que no tiene que ver tanto con la coyuntura, y que eso es lo que nos va a permitir salir de los muchos hoyos en los que estamos metidos. Ah, Ya. Y hablando ya en concreto de la elección, faltan 2 semanas, 15 días exactamente para la elección. Eh, en este momento, ¿cuál sería tu diagnóstico del proceso electoral? ¿Cómo has visto el proceso electoral? ¿Y cómo te imaginas que va a ser el 2 de junio y la cruda electoral? Pues mira, el proceso ha estado todo mal porque el proceso sí pasa. es simplemente, a ver, no era el objetivo principal. El objetivo principal era destituir a 7.500 jueces, ahorita que Ujú. pueden, ¿no? Ahorita que tienen los números y que tienen el apoyo. Entonces dijeron, bueno, ¿cómo le hacemos para que esto no se vea tan feo? Pues vete a comprar una cartulina para llevarla mañana a la escuela, ¿no? Entonces lo hicieron todo a las prisas y la elección judicial en realidad es la manera de maquillar ese intento por destituir a los jueces. Lo impusieron de manera relámpago y, a ver, hay temas que están tan mal, por ejemplo, va a haber boletas que tengan casillas extra para los que tú no tienes ya un voto, ¿no? O va a haber boletas que tú puedes votar por 9 puestos, pero van a tener 8 casillas. Entonces, de ese tamaño es la improvisación de este proceso. Entonces, todo está terrible. También la filtración de candidatos relacionados con el crimen organizado es Ujú. en gran parte consecuencia de eso. Eh, y pues lo que espero es que
van a llegar muchas malas personas a estos puestos. También van a llegar personas que se van a ver pervertido en el proceso. Últimamente estoy hablando mucho de esto y a lo mejor no debería hacerlo, pero este, hay un caso en concreto que ya nos denunciaron Ujú. de un juez que está en funciones, una jueza que está en funciones penal, que le ofrecieron apoyarla con su candidatura a cambio de que liberara a unos criminales, ¿no? Chale. Entonces, eso que el gobierno decía que pasaba y que en realidad muchas veces no pasaba, sino que más bien la fiscalía pues está bien puñetas y perdía todos los casos, ahora sí está pasando y es en la lógica la que metieron a absolutamente todos los pinches jueces del país, ¿no? Al menos a Claro. todos los penales. Entonces, creo que vamos a vivir los siguientes años con escándalo tras escándalo del tipo de cosas que está resolviendo el Poder Judicial. Y por otro lado, la cruda del día siguiente, yo creo que va a ser así. Mi quiniela es que la primera plana del día siguiente va a ser todavía no hay resultados sobre la elección. Ah, Y al día siguiente tampoco. Y al otro tampoco. Y así nos van a traer unos 14 20 días. No. ¿tanto? ¿Tanto? Pues es que, miren, la forma en la que se van a contar los votos es que hay dos funcionarios del INE, porque ahora no es un ejército de millones de ciudadanos que están contando todas las boletas, Ujú. que además eran muy sencillas, o sea, eran 6 recuadros y el que tiene tache y ya se chingó, ¿no? Ese es el voto. Ahora tienen que revisar, por ejemplo, las de Suprema Corte, pues tienen 9 casillas e ir viendo cuáles son los números que se anotaron. Y entonces uno de los funcionarios va a estar diciendo el número y el otro lo va a estar anotando en una aplicación. En eso se tardan, en contar 20 boletas de ministro de la Suprema Corte, se tardan 1 hora. Oh, Entonces, pues, o sea, si hacemos las pues. matemáticas, no las he hecho, igual se podrían hacer para dar el cálculo exacto, pero pues imagínense, o sea, en un día una de estas duplas de ciudadanos va a haber contado, no sé, 200 boletas, una cosa así, ¿no? Ujú. O sea, 200 votos va a haber contado, 200, los votos de 200 ciudadanos. Y van a ser muy pocas personas las que estén haciendo esto, entonces sí, sí nos vamos a tardar un montón. Ok. Y ya en términos como de empiezan a aparecer los resultados, se empiezan a conformar, o bueno, se empieza a reconformar el Poder Judicial, etcétera. ¿Cuál sería tu quiniela ahí? Yo creo que le sale un poco el tiro por la culata a Morena, porque si bien ya no van a tener esta Suprema Corte tan castrosa todo el tiempo que Ujú. estaba poniendo un límite, lo que van a tener es un poder judicial capturado por diferentes tribus al interior de Morena y de otros grupos. ¿Y qué pasa? Que AMLO está intentando construir un partido hegemónico, ¿no? Pero luego se va AMLO y sin esa figura de autoridad, eh, como que la figura presidencial se empieza a debilitar y en realidad todo el mundo hace lo que quiere, ¿no? Y entonces empiezan a canibalizar al interior del partido. Y la elección judicial funcionó para acelerar este proceso, ¿no? Lo está catalizando. Porque entonces ahora resulta que Ricardo Monreal va a tener mucho poder sobre ciertos jueces. Mm, Luego, sí, claro. otro grupo adverso a la presidenta, no sé, el de Adán Augusto López va a tener otros jueces. Claro. Y entonces se van a ver fragmentado el poder judicial, que era imparcial, Ujú, en ujú. varios grupos políticos. Entonces, digamos, se va a acelerar y se va a judicializar la lucha política que existía al interior de Morena. Uf, qué estrés. Entonces, es una de las cosas que va a pasar. Otra de las cosas es que de repente va a haber juicios así que los resuelvan con el criterio del estudiante que sacó 3 en el examen final de Derecho Mercantil Ah, y va a haber casos que se pierdan de cientos de millones de pesos con criterios del güey que sacó 3 en derecho mercantil, ¿no? Claro. Y entonces eso va a ser un problema económico para México, porque de por sí no tenemos seguridad jurídica, pues las empresas
van a estar muy asustadas de seguir invirtiendo acá, ¿no? Y otra, pues es que si a nosotros, esperemos que no, pero nos toca un, tener un juicio, pues va a ser una moneda al aire, todavía van a quedar ahí algunos jueces más o menos bien, pero va a llegar también el juez que era un abogado que nunca había tenido ningún poder en sus manos, que nunca tuvo que pasar ningún examen y que ahora se dio cuenta que es el rey al interior de su juzgado, ¿no? No. Y que puede pedir dinero y que puede pedir otras cosas. Entonces, pues se va a extender mucho más la corrupción al interior del Poder Judicial. Yo genuinamente, en mis 8 años de experiencia, nunca he visto que se soborne a un juez federal, ¿no? Y muchos litigantes con los que he platicado tienen la misma experiencia. A los jueces locales sí, a cada rato, ¿no? Ah, Pero a nivel federal no. Entonces creo que también pues va a haber muchísima más corrupción. Y ya para terminar con eso, el peor de los casos sería quizás que en unos 8 meses estemos viendo que Estados Unidos le retiró la visa o le congeló las cuentas bancarias a un juez y que ujú. resulta que parte del Poder Judicial mexicano es colaborador de organizaciones terroristas, ¿no? Con los jueces que estén vinculados con el crimen organizado. Creo que ese es el peor de los escenarios y creo que al menos un caso sí vamos a ver, no sé cuántos, pero al menos uno sí. Ok. Oye, Miguel, y a partir un poquito de esto que mencionas, frases como no somos los mismos, el pueblo bueno y demás, ¿de qué manera te resuenan en estos instantes? Pues mira, a mí siempre se me ha hecho muy cabrón la capacidad de el viejo adorado por mucha gente de venderse como una persona honesta. Ujú. Este, digo, no es lo que me resuene o no en este momento. A ver, miren, les voy a contar otra anécdota que Ah, esa sí la puedo contar, pero a ver, es algo que cuento como anécdota, por eso no se publica periodísticamente porque no tengo las pruebas. Claro. Pero una persona que era contratista del gobierno de la Ciudad de México cuando López Obrador era jefe de gobierno, me dijo, nos dieron un contrato de 10 millones de pesos a la empresa en la que trabajaba. Y nos dijeron que le teníamos que subir el 30%. El 10% de ese 30 se lo íbamos a dar a un secretario de Estado, el otro 10% a un hijo de López Obrador y el otro 10% a López Obrador directamente. Entonces, a mí me tocó llevar el maletín que le tocaba a López Obrador. Wow. Ahí en su casa, en no sé dónde chingado está, ¿no? Maletín. Maletín. Y, ay, qué padre que te y, den dinero en y maletín. llegué y pues dije, pues me lo va a recibir alguien, ¿no? Ah, Y pequeño matiz, si no se está entendiendo en la anécdota, no fuiste tú el del maletín, sino el que te estaba contando la historia. no, yo estaba en, En en primaria, maestro. Sí. pañales, sí, no. ¿Te imaginas? Este, El pequeño Mike con Ajá. un maletín. Ding y dong. ese día me vomité en la primaria, yo creo. Sí, no fuiste a clase. Sí. No, ¿Quién? pero es una persona además que tiene un puesto importante en seguridad, o sea, es como, Ujú, no es un inventado ahí, ¿no? claro. Y me dijo, o sea, yo creí que pues iba a dejar el maletín y ya, así había sido la experiencia de los demás. Y no, le abrió López Obrador directamente. Oh, Y le dijo, no, pues traigo este encargo. No, pásale. ¿No quieres un refresco? Y además es un Qué güey cotorro, ¿no? tierno. Entonces, lo Una agüita de Jamaica. sí, literal, un refresquito. Y, y lo sentó en su sala y le dijo, y a mí por eso, a mí me da mucha risa que este pinche viejo haya convencido a tanta gente de que son honestos, ¿no? Porque le dijo, dejen recuerdo la frase exacta. Le dijo, el dinero, como los chismes, son para contarse. Y sacó el dinero y lo empezó a contar ahí enfrente de él. Entonces, o sea, dejen ustedes un pinche güey corrupto. Suena Que súper a además, López Obrador. oye, que además su pinche hermano cachado recibiendo sobres de dinero de la gente
Manuel Velasco, que además Manuel Velasco es un pinche nazi. Claro, sí. O sea, literal hay un caso donde estaban exterminando una comunidad indígena Ujú. Ujú. porque sus genes representaban un riesgo para la población. Eso decían los documentos internos del gobierno de Manuel Velasco en Chiapas. Este, pero pues si su hermano, si su jefe de oficina hizo este carrusel donde con el dinero del sismo se Ujú. formaba 28,000 veces para depositar dinero a cuentas de Morena, o sea, si hay tanta gente ya que ha sido cachada en el entorno tan cercano a López Obrador agarrando dinero, pues a mí no me genera ninguna duda esta anécdota, ¿no? Además confío mucho en la persona que me la dijo. Pero, pues nada, ¿qué pienso de esas cosas? Que es un güey muy cabrón, o sea, hacer creer a la gente eso, siendo, no voy a decir que peor, siendo igual y más hábil, y esa habilidad extra, pues sí lo hace un poco peor, ¿no? Claro. Hay políticos que se autolimitan, ¿no? Digo, a mí no me gusta andar saliendo a defender a Cedillo, ni lo hago nunca, pero pues fue un presidente que se autolimitó, que dijo, voy a reconocer la transición democrática, este, voy a reformar la Suprema Corte, voy a quitar a todos los ministros, pero aún así yo no voy a poner a ministros que sean míos. Y bueno, hay muy contados casos que sí se autolimitan, pero la neta, la mayoría son ambiciosos y buscan tener el máximo poder. Y ese es el mismo caso de López Obrador, solo que creo que él fue mucho más hábil y por lo tanto logró hacer más daño, ¿no? Si juntas la perversión con efectividad, Claro. pues esa perversión hace mucho más daño. Órale, qué gran frase. La perversión más la efectividad. Sí, qué duro. Una magistrada que es candidata en este momento nos comentó hace poco que los efectos positivos o negativos de la elección no los vamos a ver sino dentro de unos 5 o 7 años que se va a poder hacer la primera evaluación. ¿Ustedes como organización de la sociedad civil estarían de acuerdo con ese pronóstico? ¿Y No, qué podrían hacer ustedes o tienen ustedes algún plan para disminuir el impacto de la reforma pues en la gente, en la ciudadanía? no, o sea, a ver, sí hay cosas que van a tardar en permear porque son inercias muy grandes y son muy difíciles de medir, ¿no? O sea, pues sí, a lo mejor la percepción de la gente sobre la efectividad del Poder Judicial medida por el INEGI, pues sí, a lo mejor tarda unos años en que eso permee hasta ese punto y que se pueda medir. Pero yo creo que, o sea, si fiscalizamos a los que queden como jueces, que además eso está bien chingón, nosotros tenemos una red de informantes súper grande, porque hemos hecho equipo con muchísimas personas que están al interior del Poder Judicial, ¿no? Entonces, eh, yo creo que incluso a los 3 meses ya va a empezar a ver cosas como que había un caso que ya estaba todo listo para resolver, que nada más faltaba emitir la sentencia y que un despacho haya dicho, pues vamos a hablar con el nuevo juez, a ver qué tal es y a ver si nos acepta lana y que se resuelva de una forma, ¿no? Y yo creo que esas cosas, o sea, así como muy tangibles en el día a día, se van a empezar a ver luego, luego, ¿no? También van a estar los que eh, metan a todos sus amigos a la nómina, o sea, sí, sí va a haber muchas cosas, yo creo que con muy directo impacto, ¿no? No hay que esperarnos tanto, hay que ponernos a demostrarlo ahorita para que la gente se dé cuenta en dónde nos metieron. Oye, Miguel, y Uf. creo que lo acabas de decir un poquito. ¿Cuál es el papel? Digo, creo que ha sido muy elocuente en términos de cuál debiera ser el papel de la sociedad civil, Ujú. ¿no? Pero en el marco de la reforma judicial y de la elección y demás, ¿cuál será el rol de organizaciones como la tuya, como defensores, ¿no? Que yo esperaría que fuera una de tantas que estén al pendiente de este proceso y que también
otras tantas aparezcan para revisar y atender otros procesos, ¿no? Pero, ¿cuál será el rol de la sociedad civil a partir del 2 de junio, por ejemplo? Pues mira, creo que siempre tenemos que ser una piedra en el zapato, ¿no? O sea, que al menos no puedan cometer este tipo de injusticias sin que siquiera se lleven la molestia de un periodicazo, ¿no? O Ya. sea, creo Ujú. que hay que estar exponiendo todo eso. Sí hay otras organizaciones, nada más que, no sé, nosotros sí somos muy guerrilleros y las demás son como más institucionales, por decirlo de alguna manera. Entonces, hay como 30 que reunió el TEC, entre esas estamos nosotras, y pues las otras sí tienen como planes de estar evaluando todo lo que suceda y demás, y seguro van a salir muchos estudios en los siguientes meses. Em, pero, pues bueno, lo que esperaría es, o sea, una que suelten la tibieza y que se Ujú. den cuenta que estamos en un momento político muy delicado como para querer manejar todo con pincitas, con el informe superinstitucional, donde dices todas las cosas de una forma para que no molesten a nadie. Eh, y la otra es que, ¿saben qué? La neta sí está bien triste o sea, más allá de la sociedad civil como entendida en un sentido más amplio, no solo organizaciones civiles, porque las organizaciones civiles sí son bien fifís, la neta. Yo ya siento que la nuestra no tanto, Ujú. porque hemos aprendido de los madrazos, pero yo estuve en Mexicanos contra la Corrupción y pues éramos, estábamos como aislados de la sociedad en una oficina, estudiábamos las cosas, sacábamos investigaciones, las veía el círculo rojo, informado y ya no, ahí quedaba. Pero hay que salir al territorio y construir con la gente. Y eso ya lo estamos haciendo nosotros. Entonces también esperaría que las organizaciones civiles entiendan que no pueden quedarse encerradas en una oficina en Polanco haciendo sus foros de investigaciones súper interesantes que ven 50 personas, ¿no? Y que neta, pues construyan acción política con la gente. Ya. Esa es una. La otra es una de las grandes tragedias, y también esto no es como, o sea, no ocurre por azar, sino ocurre por diseño, es la apatía de la gente, ¿no? O sea, Ujú. Ok. salieron a marchar unos poquitos para defender al INE Ujú. y luego no funcionó. Y luego salieron a marchar para defender al Poder Judicial y tampoco funcionó. Y salieron a marchar como por dos, tres cosas más y no funcionó y ya los pocos que participaban ya están con el ánimo de, puta, pues las dos, tres veces que salí no logramos nada, entonces ya para qué chingados salgo, ¿no? Este, y está cabrón porque justo ya estamos como en este momento donde venían 15 años atrás diciéndonos que había un peligro autoritario para México y que íbamos a ser una dictadura y demás. Y ya nadie cree esas cosas porque es Pedrito diciendo que ahí viene el lobo y todavía no Ujú. venía, ¿no? Y creo que estamos en un punto donde hay muchos lobos que ahí vienen. Yo no quisiera decir que es uno, son un chingo. Y son muy perversos y están aliados con el crimen organizado y cosas por el estilo. Eh, y a pesar de que estamos en ese momento donde estamos al borde de un abismo, la gente no se activa y sigue con su vida cotidiana, ¿no? Entonces, O yo sea, tú lo que dirías, tú sí entenderías el 2025 un México rodeado por lobos, por ejemplo. Ah. sí, y es que estos lobos son muy poderosos y ya están ahí, ¿no? O sea, a ver, Ricardo Monreal y todos sus vínculos con el crimen organizado y es el Ujú. presidente, o sea, le han encontrado droga a los terrenos de su familia, toneladas de droga a los terrenos de su familia en Zacatecas, y es uno de los hombres más poderosos de México, ¿no? Y como ese tenemos muchos caciques, siempre los ha habido, siempre los ha habido de alguna manera. Yo creo que ahora tampoco quisiera decir que son peores que los de antes, pero sí estamos en una situación donde eh, tenemos menos eh, herramientas para defendernos como ciudadanos, ¿no? O sea, los medios están alineados con
unos pocos cuantos intereses, entonces si te chingan unos intereses, pues te pueden hacer un cerco mediático, controlan ahora sí ya todas las instituciones, entonces no va a haber a quién irle a tocar la puerta para que nos protejan. O sea, el escenario de terror después de la elección judicial es que no exista ni un solo juez penal que esté dispuesto a darle un amparo a un perseguido político para sacarlo de la cárcel. Claro. Antes no estábamos No. en ese escenario, ¿no? Y ya como que cruzar esa línea donde puede que tu libertad, eh, no digo que esté en peligro ahorita, yo no digo que el gobierno esté llevando a cabo una persecución, pero sí digo que si la hay, ya no va a haber quien nos defienda, ¿no? Ok. Ujú. Y ese punto tan delicado es una línea que tenemos que cuidar, no cruzar y activarnos para que no suceda, ¿no? Y además sí, son un chingo de lobos, o sea, es más, yo creo que incluso a lo mejor esto es medio impopular entre algunas personas, pero incluso yo creo que Sheinbaum no es el mayor de los lobos en este momento, ¿no? Ahí medio intenta gobernar el país y demás. Digo, sí, también se pasa de lanza la presidenta, pero, pero sí hay que tener mucho cuidado con eso. Ahí está, Miguel. Ahora recuerdo lo que El era marcar, o más bien, me acaba de regresar esa nostalgia de ser joven, ver las cosas claras y marcar unos niveles de testosterona envidiables, ¿no? Oye, Miguel, pues muchísimas gracias por esta conversación. Nosotros ya tenemos solamente una pregunta más, que ya está más inserta en el espíritu lírico de este espacio, pero sí me gustaría preguntarte si quieres agregar algo más, quieres convocar a algo, Que seguimos en algún quieres lado. invitar a la bandera a que a seguir alguna cosa, redes, etcétera. ¿Quieres ahondar en algo? Sí. Pues lo que quieres tocar el saxofón, Tal vez. ¿no? O sea, te quieres echar una rolita, lo que quieras. Ajá. ¿Qué te gustaría ahorita proponernos en estos momentos? No, está bien chida la bandera, la verdad, me gustó mucho. Ah. Em, Quisiera proponerles que de verdad practiquen mejor su canción. Pero es buena canción. Miguel, basta ya. La vendimos mal, la vendimos La como vendimos canción. mal, nos pusimos Estábamos nerviosos. emocionados. Estábamos emocionados, nos sentimos apelados, como buenos ñoños de secundaria. No supimos cómo procesar la emoción. ¿Qué Te quieres? ofuscamos. Bueno, Perdimos la compostura, Miguel, está discúlpanos. bien, la práctica también sirve para eso. Sí, claro. Gracias. Eh, no, a ver, viene un periodo muy interesante donde ya va a ser la elección. Si no quieren votar, sálganse a las casillas y graben lo que está pasando, ¿no? Ok. Va a haber, o sea, vamos a necesitar documentar lo que suceda ahí, porque toda la gente dice, no, va a haber un pinche fraude, yo por eso no voy y demás. Güey, si toda la gente que piensa como tú no va a votar, nadie tiene la necesidad de hacer un fraude, ¿eh? O sea, Claro. van a ganar solos, sin enfrentar ninguna absoluta resistencia. Pues A lo sí. mejor hasta les llaman a todos sus observadores electorales que metieron al INE para amañar las boletas. Les van a decir, oye, güey, siempre no, ya te puedes ir a tu casa porque ya nos Igual dimos no hay cuenta nadie. que fuimos los únicos que votaron, ¿no? Entonces, yo creo que sí deberían votar, o sea, nada más infórmense, encuentren alguno que tenga carrera judicial ahí más o menos respetable y no tenga un escándalo y voten por ese. O vayan y anulen sus demás votos, o sea, también se vale. Esta podría ser la primera elección donde el voto nulo supere a los votos válidos. Y ese va a ser un mensaje bien cabrón y sí le va a meter un madrazote al gobierno. Entonces vayan y anulen sus votos y denle unos cuantos a los que sí sean buenos candidatos, ¿no? Este, Porque vamos a tener como 34 votos para cargos federales. Entonces tenemos un chingo de votos para anular y la gente que sí vaya a votar va a dejar muchas boletas en blanco. Entonces, eh, digamos, no van a votar por todos los puestos, ¿no? ¿Cómo se Eh, anula este voto, Miguel? ¿Tienes ahí alguna instrucción que quisieras compartir? sí, le pones un atache a los recuadros, ¿no? Ujú. Entonces,
Mm. Para Suprema Corte te salen 9 recuadros, entonces tienes 9 votos en realidad en esa boleta. Ya. Tienes que llenarlos con un número, 5 mujeres, 4 hombres. Entonces, a lo mejor identificas a un hombre que es chido, por ejemplo, está Hugo Aguilar, que es un candidato indígena, que sí, ahí tiene su cercanía al gobierno y demás, pero el güey se la ha pasado defendiendo comunidades indígenas toda su vida. De hecho, su campaña ha sido así, está bien loca, porque se va a la sierra y tiene estos eventos con las comunidades indígenas que son una mezcla entre mitin político y un tema espiritual de la comunidad indígena. Entonces están diciendo así en, no sé, en náhuatl, que voten por el ministro Hugo y que es el número tal y que además lo acompañan los espíritus del pueblo y demás. Órale. Sí, pues sí, Este, claro. el Hugo es chido y se ha estado aventando ahí varios tiros. Entonces, pues, si identifican alguno bueno, voten por ese y los Ujú. demás anúlenlos, nada más táchenlos. Y la otra es, va a haber un chingo de irregularidades ese día. Ni siquiera es necesario que haya un fraude para que haya irregularidades, ¿no? La gente se va a tardar tanto en votar que se van a llenar las casillas y mucha gente se va a quedar sin poder votar, ¿no? Entonces, documenten eso, Ah, súbanlo a redes sociales. Los medios van a estar pescando en redes sociales qué está pasando ahí el día de la elección. Las organizaciones civiles también van a estar pendientes para ver qué de eso se puede retomar para una denuncia. Y también se pueden meter a nuestros grupos de vigilancia ciudadana de la elección judicial, que les digo que ahorita hay como 1,400 personas. Eh, y vamos a mandar ahí un manual de cómo vigilar el día de la elección y cómo mandarnos sus pruebas para que nosotros podamos presentar denuncias, ¿no? Entonces también podrían hacer eso. Perfecto, Miguel, pues te agradecemos muchísimo. ujú. Miguel Alfonso Mesa de Defensores. Y para buscar defensores, yo creo que la primera avenida abierta es Instagram, ¿no? De mejor, en nuestra página es Con defensorex.com, X. Ujú. ajá, con X. Luego tenemos la de los candidatos riesgosos, que hemos Ujú. publicado 18 perfiles, la abogada del Chapo, la abogada del Z40, un güey que estuvo 6 Son años en prisión. candidatos. Un güey que O estuvo 6 sea, años en prisión por tráfico de metanfetamina en ay, Estados Unidos. güey. Esos son los candidatos. Entonces, tenemos Me otra que se llama. encanta. Tu juez conoce la ley por el derecho y el revés. No. Güey, literalmente sacamos a este candidato de. Este caso de este candidato que se llama Leopoldo Chávez Vargas, ¿no? Ajá. Es candidato federal en Durango. Y sacó un video respondiendo. Dice: Yo no tengo experiencia, pero sí sé lo que se siente que te apliquen la justicia, ¿no? Ah, O sea, bueno, o sea, entonces dice, no, pues yo tengo empatía porque a mí me han metido al bote, ¿no? qué bueno saberlo, o sea, No tengo idea de de cómo funciona un juzgado, salvo por el momento ese en donde te meten preso. No sé juzgar, pero me he sentido juzgado. No sé juzgar, pero he sido juzgado, amigos. ¿y qué juzgado? O sea, Literalmente. Ay, Entonces, oye, ¿cuál es la dirección de esa página de los perfiles esa es complicados? eleccionjudicial.defensores.com. Ahí está. Ajá, y la verdad es que como no tenemos community manager, o sea, no es por hacerme autopromoción, pero como no tenemos community, pues nuestras redes están medio muertas, Ujú. pero las mías sí están más activas. Entonces es Miguel Mesa C guión bajo. Ahí va, está. Muy bien. Perfecto, Miguel. Pues te agradecemos muchísimo y nos despedimos ya con la tradicional última pregunta de todas nuestras entrevistas. No sé si tú viste The Newsroom en algún momento. No. Es una serie que nos gusta mucho. Hace unos meses, hace unos años más bien, repopularizó un momento de esta serie, sobre todo en el contexto de la llegada de Trump a la vida de todos. Y nos gusta replicar este momentito de la serie, pero con un tinte más bien tricolor. Querido Miguel, ¿por qué México es el mejor país del mundo? Eh, la neta, porque la riqueza cultural y la diversidad de su pueblo y el apapacho de toda la gente mexicana, yo creo que no se encuentra en ningún otro lugar del mundo, ¿no? Entonces,
para mí sí es bien pinche loco México, o sea, irte a Michoacán y ver que existe una isla que se llama Janitzio, donde vive una comunidad purépecha que hace un día de muertos súper cabrón, y luego saber que en Sonora hay culturas prehispánicas todavía muy cabronas y al mismo tiempo tener estas grandes metrópolis donde está explotando el arte en lugares como La Lagunilla y no sé, o sea, a mí la neta, México es como todos los países en un lugar, ¿no? Entonces, eh, yo a Chile sí estaría dispuesto a decir que a pesar de que me da tantos dolores de cabeza, es de los mejores Ah, países del mundo y, y justo esa riqueza de la experiencia humana que se puede tener en un país donde están explotando todos los colores, sabores, culturas al mismo tiempo y además que la gente es bien chida y te apapacha, porque tú ves a los europeos y son hermosos, pero están bien deprimidos porque son fríos y y demás, flacos. ¿sabes? Entonces vienen aquí y dicen, no mames, es que el lugar donde soy más feliz es México porque, no sé, en París toda la gente me ve con cara de fuchi, ¿no? Entonces, eh, creo que hay que cuidar ese paisito para que no se sigan apagando sus luces porque es como una constelación con todas estas cosas preciosas, pero que la neta, unas de plano ya están apagadas, ¿no? Hay pueblos que ya desaparecieron por desplazamientos forzados y que nunca van a Ujú. ser lo mismo y hay que cuidar. Que esa cosa tan loca, tan multidiversa siga existiendo y esté bien cuidada. Oye, Miguel, y ya nada más para despedirnos, porque ahí noté te escucho, te siento, te miro, pero también noto ciertos peros silenciosos, ¿no? Entonces, más bien igual te la cambio también y te pregunto, ¿por qué México no es el mejor país del mundo? Pues sí, es que, ¿sabes qué? A mí me toca estar en contacto con partes muy oscuras de México. Claro. Y, y sí creo que esa oscuridad está mucho más cerca de nosotros de lo que nos damos cuenta. Eh, es un país donde es muy fácil que te maten por cualquier cosa. Ahora con todo este tema de exponer narcocandidatos y demás, pues al Chile cualquier día me podrían matar y no pasaría nada, ¿no? Y lo peor es que hay estados completos con millones de habitantes que están acostumbrados a vivir así, ¿no? Ujú. Hablo mucho de Michoacán porque Michoacán como que lo conozco poco, pero para mí es una locura culturalmente. Y es una locura también que estén tan sometidos, ¿no? Ante estos grupos criminales y que ya toda la vida de esa región, ni siquiera el tráfico de drogas, la producción de aguacates, la deforestación, el uso del agua, estén controlados por el crimen organizado, ¿no? Entonces, eh, sí también, pues es un país tan grande que la neta tenemos varios lugares que son de los peores países del mundo al interior de México. Claro. Y bueno, esa es una de las cosas. La neta, los pinches políticos y eso, ay, que, ya, ¿qué voy a hablar de ellos, no? No se me da tiempo, nada más para estarlos chingando. Pero Muy bien. sí, a mí eso es lo que peor se me hace de México, ¿no? Que tengamos estas regiones donde viven bajo la dominación, viven bajo el yugo de alguien. O sea, Ujú. son espacios feudales. Y también pasa con empresas, con mineras, que tratan a la gente como esclavos, entre otras muchas cosas, ¿no? Ya. Ahí está, Miguel. Pues te agradecemos de verdad, de todo corazón, que te hayas dado este momentito. No sé si tengamos algo más No, que nada agregar. más. Y pues te agradecemos otra vez. Te agradecemos por tu chamba, por tus palabras, por estos momentos y por, Tu trabajo. espero, las siguientes conversaciones que podamos llegar a tener en el futuro, Miguel. Porque creo que Chido. esta debiera ser la primera de varias conversaciones.
Chido, me encantó el podcast. Muchas gracias, felicidades. No, Ah, pues no, gracias a ti. muchísimas gracias, Miguel. Y pues nos vemos pronto, Miguel. Te mandamos un saludo y un abrazo y muchísima suerte. Y andaremos muy pendientes de la chamba de defensores y de tu chamba en particular, ¿va? Chido. Nos Va. estamos viendo, gracias. Bye. Cuídate, Miguel. Muchísimas gracias. Bye. En fin, señores y señores, muchísimas gracias a toda la bandera que estuvo aquí al pendiente, a todos nuestros Patreons que son Sí. los verdaderos responsables de que las luces de este espacio sigan encendidas, y agradecemos también, ahora sí, en este instante, a toda la gente que nos esté escuchando en Spotify, en YouTube. Ya no voy a decir Google Podcast, estoy tratando, de verdad estoy tratando, porque RIP Google Podcast, pero en Amazon creo que también estamos, ¿no? Por ahí. Sí, sí. Entonces, en Spotify, Amazon, YouTube. YouTube. Este es un excelente momento para suscribirse. Este es un excelente momento para encender las notificaciones. En particular, las notificaciones, por favor. Las campanitas, enciéndalas. Y tenemos comentarios, ¿no? Es correcto. Recuerden que solo leemos los comentarios de patreon.com/todo-miedo. Así es. Y nos escribe Juanga algunos comentarios. Maestro. Un saludo a Juanga. 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 Dice, y pregunta, golpe de estado que el ponente elabore. ¿Golpe de Estado? Al Poder Judicial. Al Poder Judicial. Creo que es una forma de lenguaje. Pero porque el golpe de Estado tendría que ser al Ejecutivo, ¿no? Forzosamente, ¿no? Yo creo que se refiere a eso, ¿no? Sí, necesariamente. Y es una equiparación. Ajá. Quizá en la intensidad, en el impacto que tiene el Ujú. Poder Judicial, pero el golpe de Estado como concepto, pues sí, tiene otras particularidades, ¿no? Sí, sí, pero digamos que el sentimiento es el mismo. Nos dolió igual. Sí, exactamente. Pues hagan de cuenta. El sacón de onda ese es igual. También nos pregunta, ¿con qué diputada trabajó? ¿A cuál partido pertenece? No sabemos. No sabemos. Mira, Luego le el maestro Miguel preguntamos. es discreto en sus... Pertenencias. pues en sus afinidades y en sus caminos laborales, porque también debe ser discreto, ¿eh? O sea, Pues sí sí. se están comprando unas peleas y unas enemistades canijas. Entonces, no tenemos mucha claridad con quién trabajaba, ni tampoco tenemos mucha claridad de su Partidos. ascendente astrológico partidario. Ahí está. Le mandamos un Pero creo que saludo. todos lo podemos intuir, ¿no? O sea, y ya, ahí la dejamos. También Mariana Rodríguez nos comenta, le mandamos un saludo. Maestra. Oli. El otro Nos- día, ya me acuerdo que teníamos que apuntar. El otro día nos vino a visitar Mariana Rodríguez, por Sí. cierto, a Buen Día Gorilas. Le recomendamos mucho a usted que visite Buen Día Gorilas en Spotify. Ujú. Y que también le eche un ojo a todos los podcasts de hiperficción, Por en ejemplo. donde está haciendo un inmenso trabajo de archivo para entender el arte sonoro, la experimentación, la improvisación en México. Verdaderamente notable el trabajo del gran maestro Daniel Lazzarini. Solo busquen hiperficción en Spotify. Mariana nos comparte algunas dudas que tiene de la elección. Nos dice, hola, de entrada sabemos que habrá una elección y más o menos vamos viendo cómo se debe votar. Lo que no me había preguntado y desconozco totalmente es cómo se va a manejar la conservación del puesto. O sea, ¿serán cargos de elección popular por los que se deba votar cada cierto tiempo? ¿Se pueden reelegir? ¿Se pueden destituir? Se supone que van a ser puestos de cada 3 años, que cada 3 años se van a volver a someter a votación. Por ejemplo, no sabemos todavía, porque esta como es la primera elección, para participar en esta primera elección, se tuvo que o renunciar, si no querías participar, Ujú. o anunciar que estabas en funciones y que ibas a participar. Acuérdense que en este año solamente se van a elegir la mitad de los puestos, por eso solo son 881. Ujú. Nada más. Los otros 881 se van a decidir en 2026. Y de ahí en 2027 tendría que haber la elección para los que vamos a votar este año. 2028, perdón. Ujú. No sabemos ahí si van a tener que renunciar los que están en funciones o van a poder postular para reelegirse, porque ahí es donde se cruza la ley
la nueva ley del Poder Judicial con la ley de la reelección o la no reelección. Ujú. Entonces, ahí todavía está por verse. Digamos que estamos en ese momentito en donde debiera haber por todos lados letreros de figuritas en duotono diciendo legisladores trabajando. Estamos aprendiendo. Sí. Estamos imaginando cosas nuevas. Porque una de las inquietudes de los críticos de la reforma judicial era justo esa. Por ejemplo, en jueces de lo familiar o que trabaja con infancias o con población vulnerable, las asociaciones civiles decían, nos ha costado años capacitar a ciertos jueces para que atiendan a esta población y ahora nos están pidiendo que capacitemos a alguien nuevo cada 3 años. Ujú. Entonces, eso está por verse. Es una de las preocupaciones, Mariana. Ahí está. Muchísimas gracias, Mariana. Eres grandísima. Gran duda. Juanga nos manda otro comentario que dice: Mexicanos contra la corrupción y defendiendo a Cedillo. Pintan perfectamente el perfil del entrevistado. Oh my Sí, God. pues. Sí y no. Porque mexicanos contra la corrupción, que defienden a Cedillo, pero que destaparon la estafa maestra. Ujú. O sea, ahí creo que tenemos que ser muy puntuales en que ninguna asociación y nada en política es bueno, ni malo, y todo que hay que agarrarlo con pincitas y con claroscuros. Hay que saber leer también entre líneas. Pero no Gradaciones. podemos desacreditar investigaciones muy bien hechas y que han denunciado cosas bien importantes solo porque salieron de Mexicanos contra la corrupción. Ujú. ¿No? Y tampoco debiéramos desacreditar perfiles, Tampoco. Sí. ¿no? Porque es pues porque así se nos cae todo mundo, ¿no? No hay Así ya. no hay forma de Nada. tener una conversación seria ni con Noroña ni con el gran maestro Miguel. Entonces, sí hay que escuchar, hay que atender y también, como muy bien dice Juanga, hay que saber con quién está hablando uno. Claro. O sea, sí, claro. Si Juanga lo intuyó, cualquiera lo puede intuir más o menos. Miguel tiene un filo y una afiliación, ¿no? Y también tiene una forma muy personal de pensar y de actuar y demás, y ha participado en organizaciones y tiene su propia organización, y su propia organización ahorita está pues básicamente señalando cosas peligrosísimas Sí. de este mismo proceso, ¿no? Entonces, si no lo dice Noroña, pues tenemos que escuchar a las personas que sí están diciendo lo peligrosísimo del proceso, ¿no? Pero le agradecemos muchísimo a Juanga. Y ya por último, Medeluna nos manda un comentario. Y Ujú. le mandamos un saludo a Medeluna también. Maestra. Dice: como ustedes sabrán, por acá no comulgamos con la reforma del sistema. Ujú. Pero ha sido una gran entrevista. Saludos a todos en cabina y a Miguel. Gracias. Maestra Medialuna, Maestra. muchísimas gracias. ¿Terminamos con los comentarios? Pues le Súper. recordamos a todo el mundo que los comentarios que recibimos en patreon.com/todo menos miedo los respondemos en vivo durante las transmisiones en vivo en Patreon. Y si usted nos deja comentarios en nuestras diferentes plataformas, les responderemos en la plataforma y los saludamos en el siguiente episodio. Entonces, no se diga más, muchísimas gracias a Miguel Mesa y muchísimas gracias a todo el heroico cuerpo de producción de este espacio. Saludos al Vikingo, al Hermoso, a Fray Fernando, a Val, a toda la gente que nos está ayudando a producir esto. Nos escuchamos el próximo martes. Terminamos con la reforma judicial por el momento, con esta elección. Terminamos con esta elección porque la elección termina en 2 semanas, más o menos. Entonces, más bien retomamos esta conversación en unas 3 semanas cuando Sepamos algo. entendamos qué pasó. Y puntos finales, simplemente para cerrar. Es un evento muy histórico de nuestra muy verde democracia. Invitamos a participar de manera muy consciente. Ujú. Y también asumimos los grandes errores y los grandes riesgos y también las grandes invenciones y también los grandes ejercicios de la imaginación que esta misma reforma ha convocado. Sí, ¿qué onda? Le mandamos un reconocimiento al INE. Maestros, le echaron ganas. Aplauso lento para el INE, oigan. INE. Ahora sí. La verdad es que estás vapuleado, estás menospreciado, estás ninguneado. Estás usando TikTok. Andrés Manuel se retiró a su casa con tus gónodas como collar. Ujú. Lo sabemos, Cine, lo sabemos. Tenía Pero un pato. hiciste lo que pudiste.
O sea, le entraste al meme, le entraste a Evangelion. Ah, claro. Luchaste con pasión por lograr subir un poquito el porcentaje de interés de este proceso. Ya veremos. A ver. Ya veremos. En una de esas nos sorprenden. Nos deseamos mucha suerte, México, y subrayamos, es muy importante ponerle atención a este proceso. Participar o ponerle atención a lo que vaya a salir de este mismo proceso, ¿no? Sí, cuando decimos participar es, o sea, voten, infórmense, voten. Si no sienten que tienen la suficiente información para votar, pueden anular. Ujú. Eso también dice muchas cosas. Si no quieren votar, vayan a ver el proceso, estén al pendiente del proceso, De los resultados. de los resultados también, involúcrense de alguna manera, Ujú. porque esto ya es, y solamente involucrándonos es que va a ir modificándose la participación y la elección del Poder Judicial con el paso de los años. Ujú. Entonces, si no se deciden a votar, vayan a ver, vayan de chismosos a las casillas. Ujú. Sí. Se calcula que por el tiempo que va a tomar a cada persona votar, no vas a rendir la jornada electoral Ujú. para que todos voten. Sí, pues es. Ujú. No digan como, ay, al fin y voy a alcanzar, ya no voy. Sí, vayan por a el ver, chismecito. Vayan al chismecito. ¿A quién Vayan no a le gusta el quejarse, vayan allá afuera y decir que esta cosa, qué mal hecha está. Cuéntense Qué mal el chiste. chisme. Sí, manden mensajes, tuiteen. Suban videos. Suban historias, hagan lo que sea necesario, pero de una u otra forma manténganse al tanto de este proceso. Así es. En realidad es ya aparentemente a lo único a lo que se puede apostar realmente en términos de que este sea un proceso del cual se aprendan cosas. Pues sí. Entonces, le mandamos un abrazo a todo el mundo, agradecemos de nuevo a todos los invitados, a todos los candidatos y candidatas que vinieron a Honores a la Bandera a platicar con nosotros, agradecemos otra vez a Miguel Mesa y le agradecemos a usted, querida Bandera, por estar siempre al pendiente y nos despedimos, muchísimas gracias. Muchísimas Sabi, gracias. Gaby. Gracias y nada más un saludo a todas las familias que tuvieron una pérdida en el Ay, sí, este fin de incidente semana. del buque escuela Cuauhtémoc Ujú. y también a las familias de la secretaria particular y asesor de Clara Brugada, Ujú. que fueron ultimados esta mañana en Hace un la Ciudad de segundito. México. Sí. Y sí, también, ¿no? También a todas las familias que perdieron un familiar en el Akamoto. Ah, sí, estuvo No, que terrible. también fue Qué como- cosa. Ese que extraño carnaval de la mexicaneidad. En fin, amigos, estaremos hablando al respecto. Regresamos al chismecito la próxima semana. Y estos fueron los Honores a la Bandera. Muchísimas gracias. Y recuerden, en algún momento todo este planeta se llamó México. Y por lo tanto todo este planeta se llamó Acapulco. Ah. Regresamos la próxima semana. Nos vemos. Este programa llegó a ustedes gracias a Annalise Zárraga, León H.G., Mariana Rodríguez, Lee, Moringa, Arturo Solís, Osvaldo Cornejo, Antonio, Adrián Borlango, R. del Niño Jesús, Noemí Aragón, Natia Mezcua, Yair Orozco, Medialuna, Y, Gabriel Astorga, Jonathan Santos, Lau Baneco, Chiquitillo, El Indio Ladino, Vuelo de Grulla, Sebastián Morales, Margarita Moreno, Juanga, Sello Paello, Iván Said, Daba para Más, Manuel Gilantón, Cecilia Pérez, Iracusna Incierte, Juana, Mariana Gómez, Marc Obian, Aleida Savi, Edida M, Erwin Osberto Flores, Néstor Felipe, Felipe Bracho, Tremendo Guanajo, Elena CDMX y Juan José Sánchez. Únete en patreon.com/todo menos miedo. No FM.